Bueno, buenos días. Vamos a hacer una pequeña revisión de este texto. Espero sirva para la respectiva sesión del círculo de estudios. Algunos conceptos, a lo mejor hay algunas fallas técnicas, conceptualmente técnicas, pero espero que quede claro de lo que trata este texto. La importancia de este texto está porque, de acuerdo a lo que se señala en la introducción, voy a leer la introducción para que entendamos el contexto de por qué estamos haciendo esta lectura. Dice: de reivindicación política marginal en la década de 1970, la ecología ha pasado a ser hoy uno de los principales temas de la actualidad y de la agenda política global, si no el principal. En los ámbitos político, institucional, académico, económico, social y cultural, una pléyada de actores pretende defender la naturaleza. La ONU, las agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales, presidentes y ministros de gobiernos neoliberales, élites económicas reunidas en Davos, militantes ecosocialistas, anticapitalistas, ecofeministas, colapsólogos a favor del decrecimiento, survivalistas libertarianos, etnonacionalistas ecofascistas. Y a pesar de la diversidad de todos estos sujetos, todos reclaman de una u otra manera la necesidad de proteger la naturaleza y el planeta, y por lo tanto promueven una agenda ecologista. Colapsólogos, podemos decir que son los que consideran que en la situación actual estamos en una crisis global sistémica, y que en algún momento el capitalismo derivado de esta crisis sistémica va a colapsar, ¿no? Una gran crisis o catástrofe social. El decrecimiento como una postura que plantea, al contrario de las posturas del economicismo moderno, del crecimiento económico como la medida en la cual se valora el mejoramiento de una sociedad. Ellos proponen que ya no podemos seguir creciendo, sino que más bien hay que decrecer, bajar nuestra cantidad de consumo, de producción, etc. De igual manera, la ecología parece tener enemigos de todas las tendencias. Desde los primeros éxitos del movimiento ecologista global en los años 70, la izquierda más radical ha contado con duros críticos de los ecologistas, estigmatizados por sus preocupaciones pequeño-burguesas, sospechosas de desviar la atención de la lucha de clases, que es un poco la posición, por ejemplo, desde la presidencia de la República actualmente, ¿no? De señalar que es una moda el feminismo, el ecologismo, pero sin tomar en cuenta toda la diversidad de posturas a favor de la naturaleza, medio ambiente, posturas ecologistas que existen. Por otro lado, dirigentes políticos asociados tanto a la derecha como a la izquierda socialdemócrata a menudo han formulado críticas agresivas contra las reivindicaciones ecologistas, tanto en el norte como el sur geopolítico. Esto es cierto en la medida que el liberalismo, que está impregnado en la socialdemocracia, pues considera muchas veces que las luchas ecologistas son obstáculos a las nociones de progreso y crecimiento que están asociados a este tipo de gobiernos, ¿no? O este tipo de posturas. En cualquier caso, tanto el ecologismo como proyecto político, como también sus opositores, ya sean liberales o socialistas, parecen cubrir todo el espectro político. En medio de estas convergencias y divergencias esperadas e inesperadas, es difícil aislar una descripción unificada de la ecología del proyecto ecologista. Esto es, digamos, una de las tesis principales de este artículo. O sea, no podemos pensar que el ecologismo es uno solo aplicable para todos. El ecologismo. Frente a este panorama, la tarea de desmenuzar las diferentes posturas ecologistas aparece como titánica y no ha recibido la atención merecida. Por cierto, existen en la literatura esbozos de clasificación de las distintas expresiones del ecologismo. Es, por ejemplo, el caso de la triada: Evangelio de la Ecoeficiencia, Culto a la Vida Silvestre y Ecologismo Popular, propuesta por Joan Martínez Aliaga. Aquí brevemente hago algunos comentarios. El Evangelio de la Ecoeficiencia son las posturas que consideran que mediante los avances técnicos científicos
se puede tener un manejo más racional de los recursos y no tan destructivo, depredador. Y lo maneja Joe Martínez Aniel como un evangelio porque parte más bien de una cuestión de fe. O sea, para los evangélicos de la ecopresencia, la técnica es la única forma, ¿no? Tiene la solución a todo, tanto la técnica como los avances científicos. Pero, digamos, lo hace de forma despectiva porque no toma en cuenta que bajo el capitalismo pues el capital está obligado a seguir circulando, aumentando, tratando de destruir sus propios límites. Entonces pues siempre va a tener esa destrucción de la naturaleza, ¿no? El culto de la vida silvestre está relacionado con las nociones conservacionistas del ecologismo, es decir, que hay algunas áreas que deben mantenerse como intactas, prístinas, y no deben tocar ese aspecto de la naturaleza. Eso hay unas versiones, pues digamos, neoliberales o liberales, en las cuales incluso la existencia de áreas naturales protegidas ha significado la separación de las comunidades indígenas de sus propios territorios, porque ya no pueden explotar o utilizar, más bien explotar quizás es una palabra más reciente y más acercada a otras nociones, más bien no pueden aprovechar o utilizar esos recursos para su propia subsistencia, ¿no? Entonces a un área natural protegida a veces ha significado procesos de exclusión de las comunidades originarias o indígenas. Y el último, que es el que Martínez Aniel menciona como algo, le da un cariz no tan negativo como estos dos, que es el ecologismo popular, que es esta visión que señala que muchos movimientos sociales, muchas luchas de pueblos, se han reconocido a sí mismas como, bueno, más bien no se han reconocido a sí mismas como ecologistas o ambientalistas, pero han formado parte de este gran movimiento de otra forma, ¿no? Por ejemplo, está esa frase de esta compañera me parece que es de la Asamblea Ecologista Popular, disculpen que olvidé su nombre, pero señala nuestra lucha ambiental se llama defensa del territorio. Entonces ese ecologismo popular de los pobres, el ecologismo de los pobres, hace referencia a todas estas luchas en defensa de los bienes comunes de los pueblos, pues sí, de diversas luchas sociales que sin reconocerse a sí mismas como ambientalistas, pues pueden englobarse de este movimiento general en defensa de la naturaleza y las condiciones de subsistencia. Después dice la oposición en tecnocentrismos y ecocentrismos, identificada por Noel Castre y otros trabajos destacables. No he podido ubicar, sin embargo, trabajos que sinteticen la complejidad del aspecto actual de los ecologismos y sus orígenes filosóficos y políticos. Y entonces esa es la tarea propuesta en este trabajo. Y estas son las preguntas que se pretende responder. Primero, ¿cómo podemos identificar concepciones diversas de la naturaleza y sobre todo de la relación sociedad-naturaleza en el pensamiento moderno? Y cómo estas concepciones fundamentaron y orientaron el ecologismo y las diferentes corrientes que lo componen. Organicé el trabajo alrededor de estos dos interrogantes y me nutrí de la literatura existente. Me voy a sentar un poquito esta parte para dar pie ya a las diversas visiones. Primero, la cosmovisión moderna, el naturalismo. La separación entre el mundo natural y el mundo humano, social y cultural, la dualidad sociedad-naturaleza, aparece como un elemento fundamental de la modernidad. Hay que recordar que precisamente para el pensamiento de la modernidad existen dos grandes entes separados, ¿no? Por una parte, el ser humano y la naturaleza. Claro que hay visiones más recientes que se contraponen a eso y mencionan que le llaman dualismo cartesiano, en referencia así en español, de Descartes, a partir del cual se generó esa separación entre el ser humano y su entorno propiamente, ¿no? Porque las visiones más recientes, o la de los pueblos originarios, las comunidades indígenas, parten de un cierto holismo, una cierta integralidad entre el ser humano y su entorno. El ser humano se asume a sí mismo como una naturaleza. Y claro, desde la versión marxista, esa naturaleza humana
el vínculo que se da entre el ser humano y la sociedad y la naturaleza, o la sociedad y la naturaleza, es el concepto del metabolismo social. El ser humano con su trabajo, con su trabajo, transforma la naturaleza, y ese es parte del metabolismo, y la transforma obviamente para sus medios de subsistencia. Bueno, entonces la cosmovisión moderna, este es una primera gran señalamiento importante, entender que para la visión del pensamiento de la modernidad, que algunos autores lo ubican, este pensamiento de la modernidad, desde que Europa reconoció al otro, es decir, de los procesos de conquista o invasión en las sociedades americanas que conocemos como América. Ahí iniciaría propiamente el pensamiento de la modernidad, guiado por estas nociones de separación entre ser humano y naturaleza, las nociones del conocimiento racional, técnico, científico también, que son como pilares de la modernidad. Entonces, en efecto, es parte integrante de lo que Bruno Latour llamó la Constitución moderna, acierta el marco conceptual dentro del cual se desarrolló y se sigue desarrollando la visión moderna del mundo. Desde luego, raramente se ha cuestionado la validez de esta dualidad como prisma para comprender el mundo. La antropología, sin embargo, ha demostrado que esta división no es universal, pues en numerosas ontologías, aquí vamos a pensar que las ontologías, simplificándolo, son las cosmovisiones, las formas de entender las relaciones esenciales o primordiales del ser humano, ¿no? La cosmovisión. No modernas. Entonces la antropología, sin embargo, ha demostrado que esta división no es universal, pues en numerosas ontologías no modernas, incluso esta división aparece inoperante, que es justamente lo que mencionaba de las comunidades indígenas. Con su división entre naturaleza y sociedad y cultura, la modernidad impuso la forma inédita de ver el mundo en la historia de la humanidad. Esta cosmovisión moderna se le llama naturalismo, una caracterización que encontró útil y usará extensamente a continuación. El naturalismo, entendido como esta separación entre esos dos artificialmente realizados distintos entre la sociedad y la naturaleza. Por repercusión, el mismo concepto de naturaleza parece histórico y socialmente situado, orientado por una visión específica del mundo, de la ilustración y la filosofía griega. Esto creo que tiene cierta importancia, porque el concepto de naturaleza no ha sido siempre el mismo, incluso podemos situarlo dentro de este pensamiento de la modernidad. El ecologismo o los ecologismos, en cuanto hijos de este naturalismo moderno, ha hecho de este concepto de naturaleza la idea central alrededor del cual ha construido su proyecto político. La Escola nos muestra, sin embargo, que es posible pensar las relaciones entre lo humano y lo no humano fuera de las coordenadas que nos impone la modernidad, y por qué no, allí encontrar fuentes de inspiración para otros ecologismos que nos permitan superar las eventuales paradojas e impases actuales del ecologismo, ir más allá de la distinción entre sociedad y naturaleza. Ahora, este primer momento, ya que tenemos esa primera gran categoría, el naturalismo moderno, ahora vamos a desglosarlo. Si la dualidad naturaleza-sociedad es constituyente del naturalismo moderno, ¿cómo y con qué variantes conciben la relación entre los dos polos de esta dualidad? ¿Qué tantas variaciones existen, ¿no?, dentro del naturalismo moderno? Este fue el interrogante que guió mi trabajo. Vamos a hablar ahora entonces de estos, ¿no? Naturalismo bipolar y naturalismo dialéctico. Divide el naturalismo moderno en dos ontologías que remiten a dos concepciones contradictorias de la relación naturaleza-sociedad. El primero, naturalismo bipolar, y el segundo, naturalismo dialéctico. Vamos a pasar a entender qué es esto del naturalismo bipolar. El naturalismo bipolar, la ontología dominante. Propongo llamar naturalismo bipolar a la ontología dominante de la relación sociedad-naturaleza y del naturalismo moderno. Es decir, esta es la visión hegemónica, la más fuerte. Vamos a ver cuáles son sus características. Se caracteriza por considerar ambos polos, naturaleza y sociedad, como dominios separados y relativamente autónomos, es decir, en interacción a distancia.
Se trata de una naturaleza que está allá afuera, con la cual entra en relación una sociedad que está aquí. La naturaleza tiende a ser considerada como un dominio estático, ahistórico y universal, determinado por un conjunto de leyes y procesos inmutables. Ya han escuchado, ¿no?, las leyes de la naturaleza que nos enseñan. Es básicamente la enseñanza básica primaria. La humanidad, por su parte, está condenada a enfrentar esta naturaleza inmutable externa. Entonces, el naturalismo bipolar otorga dos características a la naturaleza, como externa y universal. La naturaleza siempre es la misma y está por fuera de nosotros. Neil Smith ilustra este argumento a partir del ejemplo de las concepciones manejadas por la ciencia moderna y la tradición poética norteamericana. La ciencia moderna, entonces, estudia una naturaleza considerada como externa y que pretende que el alcance de sus conocimientos sea universal, que es básicamente las nociones del conocimiento científico dentro de la modernidad. Y la segunda, heredada del romanticismo del siglo XIX, celebra la experiencia sensible de los paisajes y la naturaleza externa, salvaje, pristina y virgen. Por ejemplo, pinturas del romanticismo. Naturaleza. La naturaleza bajo las pinturas románticas del romanticismo. El ser humano controlando la naturaleza externa. No la está transformando, no está participando en una relación de trabajo de metabolismo, sino que la está observando, esa naturaleza que incluso es violenta, ¿no? El movimiento de las olas, etc. Asociado a los movimientos Back to the Land, Volverá a la Tierra, también defiende una visión holística y no mecanicista de la naturaleza. Entonces, estas dos posturas, a la vez interrelacionadas y mutuamente contradictorias, constituyen dos raíces importantes del ecologismo. ¿Sabías que puedes llamarnos a cualquier hora? Hola. Ese es el naturalismo bipolar. Simplifica tu día. Ahora hay un naturalismo dialéctico. La segunda ontología, es decir, la segunda forma de ver el mundo, con qué ojos vemos el mundo, que identifico, es el naturalismo dialéctico, consistente en ver a la naturaleza y a la sociedad como dos entidades involucradas en un proceso de coevolución y no dos polos en interacción a distancia. En ese sentido, la naturaleza y la sociedad son resultantes de un continuo proceso histórico de codeterminación mutua. Esta visión se debe mucho a Marx. En varias partes de su obra resalta el carácter dialéctico de la relación entre humanos y naturaleza. Esto es lo que estaba señalando anteriormente, que se expresa a través de lo que él llama el metabolismo social o metabolismo entre sociedad y naturaleza, que es el intercambio físico de materiales entre ambas, mediado y controlado a través del trabajo humano. Que es, bueno, cuando trabajamos la tierra, nosotros transformamos la tierra para obtener los alimentos, y esos alimentos que nosotros consumimos también los transforman en otra forma. Entonces ese es el metabolismo social. Con su trabajo el ser humano transforma la naturaleza, transforma la tierra, pero también transforma a su vez su propia naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza es humanizada, mientras los hombres son naturalizados, y en cada caso históricamente determinada. Entonces la naturaleza bajo el naturalismo, esta visión dialéctica que es muy marxista, que son visiones muy cercanas también a la ecología política, que señala que naturaleza y sociedad se codeterminan mutuamente. Los cambios en los entornos físicos naturales también producen cambios en las sociedades. Viceversa, es una relación dialéctica, precisamente. Entonces la naturaleza es humanizada mientras los hombres son naturalizados, en cada caso históricamente determinado. Sin embargo, cada condición histórica y cada modo de producción corresponde a una forma metabólica específica de mediación entre la sociedad y la naturaleza. Esto es importante porque entonces significa que no es ni universal bajo esta visión. La naturaleza no es universal, ni tampoco es ahistórica. La determinación, la forma en la que el ser humano
interviene en la naturaleza cambia dependiendo de sus formas de pensamiento, de sus instituciones, de esto que podemos decir el metabolismo social intangible, de sus relaciones de poder. No es lo mismo el manejo, el uso, la administración de la naturaleza bajo el sistema capitalista, que vea la naturaleza básicamente en términos mercantiles, que bajo otro sistema precapitalista que lo veía como un medio de subsistencia, pero sin establecerlo como un fin, como un medio para otros fines, como otros fines de lucro, crecimiento económico, etc. Entonces, el naturalismo dialéctico considera que no es ni ahistórica, es decir, la forma en la que nosotros concebimos a la naturaleza no siempre ha sido la misma, que nosotros interactuamos con la naturaleza no siempre ha sido la misma, y tampoco es universal. Entonces estos son dos formas de entender el naturalismo moderno: bipolar, separados, y dialéctico, interrelacionados a través del metabolismo social. Después, la ética naturalista, una clasificación basada en nuestros principios éticos, en lo que consideramos que debe ser. El estudio de la dimensión ética de la relación sociedad-naturaleza conduce a otro parteaguas, a imperativos normativos, como debe ser el conservador y el prometeico. Entonces, una visión de la naturaleza, que es la conservadora, que influenció considerablemente el ecologismo, plantea la necesidad para los seres humanos de respetar las leyes de naturaleza desde una perspectiva arcadiana, estética, contemplativa, romántica, hasta teológica. Es una naturaleza que no debe ser tocada, porque tiene esas características intrínsecas que hacen que casi dejar como si no interactuáramos con la naturaleza, ¿no? Entonces, de una otra forma también se contraponen a estas visiones del metabolismo social. Entonces, la visión conservadora es una visión normativa. Entonces, y después la otra visión es la prometeica, que dice: la prometeica considera la naturaleza como un objeto de dominación y de explotación, de acuerdo con la racionalidad y la ciencia moderna. Esta división se hace eco de otras tradiciones del naturalismo bipolar, las cuales llevan a dos posturas éticas diferentes. El ser humano debe ser un Prometeo que enfrenta y domina la naturaleza, ¿no? Que es justamente creo que está muy relacionado con esta pintura que les mandaba. Hay un cierto desafío, ¿no? Hay una cierta noción de desafiar, de dominar la naturaleza, está colocada un poco por encima de lo que pasa y abajo. Entonces, la visión prometeica: el ser humano debe ser un Prometeo que enfrenta y domina la naturaleza, o bien un pastor a quien le tuvo que cuidarlo e incluso venerar. Entonces, ya tenemos estas grandes clasificaciones, y esto es importante, no solamente es una cuestión académico-teórica, porque sí nos permite identificar en nuestra vida cotidiana, vida diaria, qué discursos están asociados a qué tipo de acciones, ¿no? El discurso político parece que quiere ver la naturaleza como un medio para sus fines, entonces tiene esta visión prometeica. O esta otra persona quiere pensar que la naturaleza nadie la debe tocar, ni los seres humanos, para sus medios de subsistencia, entonces tiene esta visión conservadora. O la visión del naturalismo dialéctico de una persona que dice: bueno, pues es que el ser humano, mediante la agricultura, por ejemplo, ha transformado la naturaleza, y las comunidades indígenas, por ejemplo, se señala que en las comunidades indígenas es donde existe mayor biodiversidad, justamente porque existe una interrelación entre el ser humano y su entorno, ¿no? O sea, interactuamos, pues, y eso es lo que, por eso se llaman estas regiones bioculturales. Si hay una cultura, si hay una forma de pensamiento y de organización, no existiría toda esta diversidad biológica que tenemos en nuestro país. Entonces, ahora vamos a ver, del cruce de esas dimensiones ontológicas y éticas surgen tres grandes visiones naturalistas: la tecnocentrista, la conservadora y la social construccionista. Ahora vamos a ver.
Las visiones tecnocentristas y socialconstruccionistas se asocian a la ética prometeica. Recordemos que la ética prometeica consiste en que el ser humano puede dominar, velar por ello. Solo que ambas avalan el papel de la ciencia y la técnica para el bienestar de la humanidad. Sin embargo, mientras los tecnocentristas son naturalistas bipolares y defienden una relación sociedad-naturaleza funcional al capital y su necesidad de acumulación perpetua, los socialconstruccionistas son naturalistas dialécticos y promueven una relación funcional al proyecto socialista y sus aspiraciones. Entonces, aquí lo que vemos es que puede haber dos visiones distintas de la técnica utilizada, de la ciencia y la técnica utilizada respecto a la naturaleza. Y aquí lo que señala el autor es que los tecnocentristas están asociados a un funcionamiento del capitalismo, utilizar la técnica y la ciencia al servicio del capitalismo, que esto puede ser, por ejemplo, la revolución verde, más agroquímico, etcétera, para modificar las formas de producción de alimentación, en el sentido de que esa naturaleza, pues el ser humano la puede dominar, ¿no? La puede dominar la tierra, puede dominar el agua, puede hacer que sea más productivo. Sin en cambio, los socialconstruccionistas sí consideran que se puede utilizar la técnica, pero estando relacionado a otro proyecto no capitalista. Ahora bien, a cada una de estas tres visiones, son las que vimos acá arriba, corresponde una concepción específica de los límites de la naturaleza. Esto es importante, ¿no? Ya pasamos de una dimensión ética, de la imperativa, es decir, el ser humano debe, de qué forma interactuar con la naturaleza, ¿no? Ya vimos la otra visión, digamos, ontológica, esta separación entre el ser humano, pero nos está señalando ahora una dimensión que tiene que ver con los límites de la naturaleza. Esta es otra forma de clasificar esos pensamientos ecologistas. Y sacando nuestras tres visiones corresponde a una concepción específica de los límites. Para analizar esta cuestión, además de las dimensiones precedentes, ontológica y ética, interviene aquí la dimensión extrafísica de la relación sociedad-naturaleza, es decir, el énfasis que se pone en su carácter inmanente o trascendente. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. La visión conservadora de la naturaleza resalta su carácter trascendente. Trascendente, espero no regarlo, pero significa lo que está como por fuera de nosotros, trasciende a nosotros. Entonces, según esta, la humanidad no puede escapar de una serie de leyes y condiciones naturales transhistóricas inmutables, asociada a la naturaleza externa del ser humano, que determinan el desempeño de las sociedades humanas y el tipo de relación que establecen con su entorno. Entonces aquí la visión resalta que la naturaleza es trascendente, está fuera de nosotros. Para Benton, los conservadores se dividen entre evaluativos y epistémicos. Los primeros consideran que esta determinación de la trascendencia es deseable y conduce al bienestar de la humanidad, por ejemplo los supremacistas, mientras que los segundos reconocen que no lleva a situaciones éticamente satisfactorias, pero es imposible evitarlas. Los supremacistas es interesante porque hay personas que consideran justamente que existen razas humanas y que eso es parte de una naturaleza transhistórica e inmutable, ¿no? Entonces para ellos, dentro de ese pensamiento que dicen, bueno, pues sí existe una naturaleza trascendente que trasciende a la propia organización de la sociedad, justamente. Entonces, para ellos supremacistas consideran que la raza blanca es superior a la raza negra por esta visión que tienen de que es una cuestión natural, que así fueran dadas las cosas, sin considerar que eso ha sido dado por relaciones sociales, no es parte de la naturaleza. Para eso el supremacismo lo podemos llevar a otro tipo de interacciones, no solamente entre humanos, sino con humanos y nuestros entornos. Entonces, esa es una visión conservadora de carácter trascendente. La visión tecnocentrista, por su parte, reconoce el carácter trascendente de la naturaleza y sus leyes. Así creen que existe una naturaleza que tiene su propia forma de actuar independientemente de nosotros,
pero ellos no consideran a los tecnocentristas que sea algo que no se pueda modificar. Los tecnocentristas creen, y eso tiene que ver también con lo que Sonora Martínez salió del Evangelio de la Ecoeficiencia, creen que sí existen fuerzas sociales como la creatividad, el conocimiento de la técnica, que permiten superar los límites que impone la naturaleza. Que es algo que han denunciado varias ONGs, ¿no?, sobre estos intentos de dominar geológicamente la Tierra, que terminan mal por lo general. Para terminar, los socialconstruccionistas consideran que las leyes que rigen la organización son en gran medida contingentes y el resultado de procesos inmanentes, es decir, que sí pertenecen a la esfera de nosotros como seres humanos y como sociedades. Entonces significa eso que están históricamente y socialmente situadas, y la humanidad puede superar esos límites si llega una nueva dialéctica naturaleza social postcapitalista. Para los socialconstruccionistas, reconocer la existencia de límites naturales es potencialmente legitimar órdenes sociales desiguales ya establecidos y frenar el advenimiento del socialismo. Remarcamos que los tecnocentristas y los socialconstruccionistas rechazan la existencia de límites por razones tanto ontológicas como éticas y políticas, pues reconocer límites de la naturaleza representa un freno a la realización de sus utopías. Entonces, esa es esta visión de socialconstruccionistas y los tecnocentristas, de que la naturaleza no tiene límites, que puede, a lo mejor unos consideran que puede explotarse, utilizarse racionalmente, pero dirigido a diversos fines, como vimos hace rato, unos para el capitalismo, otros para una sociedad más igualitaria o para los fines. Aquí a lo mejor no está muy claro que entiende por socialismo el autor, pero bueno. Naturalismo y ecología, el espectro de los ecologismos. ¿Con cuáles de estas tres visiones se articulan las diferentes corrientes del ecologismo? Y aquí nos remite a la tabla. Creo que ahorita nos pasamos a la tabla para explicarlo. Pero sí señala aquí que estas tres grandes visiones identificadas en la sección anterior coinciden con tres corrientes: los tecno-optimismos antropoformistas, los ecologismos y los socialconstruccionismos antropoformistas. Vamos entonces. Tres ecologismos dominantes: ecologismos liberales, conservacionismos y ecomarxismos. Estas tres grandes corrientes de ecologismos muestran preocupaciones por la destrucción medioambiental, pero los primeros tienden a acomodar los imperativos y las exigencias del capital, es decir, los liberales y los conservacionistas, y promueven el desarrollo sostenible, la modernización ecológica y la ecoeficiencia, es decir, un capitalismo verde. Que esto es justamente lo que la crítica que se escucha muchas veces, nos dicen, no, es que los ecologismos, la moda, etcétera, sí, pero realmente se está refiriendo a una corriente del ecologismo que es el ecologismo liberal o los conservacionismos. Operan una síntesis mediante diálogos, negociación, porque los ecomarxismos o los ecosocialismos o las visiones de los ecofeminismos sin duda no están ligadas a las visiones liberales económicas, ¿no? Entonces ponerlos al mismo cajón es impreciso conceptualmente, pero también políticamente y económicamente. Entonces los conservacionismos son herederos del naturalismo bipolar, conservador, y conforman la corriente histórica del ecologismo. Esta también es una corriente de las más sonadas, ¿no? Abogan por la primacía del respeto a las leyes y la integridad de la naturaleza sobre el progreso económico y humano, así como por la acumulación del capital. Estos conservacionismos se dividen en dos subcategorías: los biocentrismos y los antropocéntricos, ¿no? Centrados en la naturaleza en sí mismo o en el ser humano. Estos últimos corresponden a la franja más activa de la ola ecologista de 1960 y 60, con autores neomalthusianos, que tienen más bien una visión conservadora epistémica.
Por su parte, los biocentrismos se inspiran en gran medida en las visiones iniciales de la ecología, con los movimientos ecorománticos de regreso a la tierra de finales del siglo XIX en Estados Unidos y Alemania. Entonces, por ejemplo, los marxianos se consideran el crecimiento de la población como un problema de la población humana, ¿no? Y los biocentrismos, que tienen que ver con esta regreso a la naturaleza prístina, promueven una visión integral y holística de la naturaleza, reivindican que se la respete por sí misma, por sus valores intrínsecos, y a menudo le prestan dimensión ontológica. Como vemos, los conservacionismos influyen en la gran mayoría de los ecologismos conocidos: la ecología profunda, la biología de la conservación, también el sociobiologismo, el antropocentismo, la ecoteología, el survivalismo y el ecolibertarianismo, así como supremacistas y ecofascistas también, ciertos ecologismos populares y el ecofeminismo de Feminismo. Los ecomarxismos constituyen una tercera gran corriente. Entonces los conservacionistas consideran esta parte, ¿no? Los ecomarxismos constituyen una tercera gran corriente. Plantean la construcción de una ecología informada por la economía política marxista, la necesidad de tomar en cuenta la especificidad del capitalismo como modo de producción y el imperativo de acumulación infinita como motor de las destrucciones socioambientales. Desde un punto de vista político, se encuentran a la izquierda del espectro de los ecologismos, en la frontera entre las visiones conservadora y social construccionista de la relación sociedad-naturaleza, y más generalmente en el bipolar y el dialéctico. Los ecomarxismos, sin embargo, tienden a vincularse más al naturalismo bipolar que al dialéctico. Esta corriente influencia al ecosocialismo, al ecoanarquismo y a la ecología social, y dialoga con ellos, así como por la rama construccionista del ecofeminismo. Conclusiones. Varias concepciones de la relación sociedad-naturaleza coexisten en el pensamiento moderno y parten de fundamentos filosóficos políticos variados. He analizado aquí cómo estas concepciones se relacionan con las grandes corrientes presentes en los ecologismos de hoy. Esta tarea, realizada a partir de una revisión parcial, dio lugar a la producción de 2 tablas. Entonces, sintetizando, recordamos el carácter fundamental de la dualidad sociedad-naturaleza en la visión moderna. Esta es como una gran categoría. Y dentro de esta división emergen 2 grandes ontológicas opuestas: el dialéctico, el que considera el metabolismo social, la interacción entre ser humano y naturaleza, y el bipolar. El primero concibe la relación entre sociedad y naturaleza como una continua y mutua codeterminación, al mismo tiempo que dota de historicidad a la naturaleza. En cambio, el bipolar concibe la relación entre sociedad y naturaleza como una lucha entre 2 entidades estáticas, separadas y en interacción a distancia. A su vez, desde un punto de vista ético, surgen 2 enfoques normativos, con puntos de vista opuestos: el prometeico y el conservador. Recordemos en qué consisten. El prometeico, que el ser humano puede dominar contra la naturaleza a través de la ciencia y la técnica. El cruce de las dimensiones ontológica, ética y metafísica de la relación sociedad-naturaleza da lugar a 3 grandes visiones naturalistas: el tecnocentrismo, el conservacionismo y el socioconstruccionismo. Y además a estas se asocian posturas específicas sobre los límites que la naturaleza impone a la acción humana. Entonces, esto nos lleva a que en el ecologismo existen 3 grandes corrientes: ecologismos liberales, que podemos situarlos en estas visiones más cercanas al uso de la naturaleza asociado a la producción capitalista; los conservacionismos, que como vimos pueden ser muy variados, que se basan en esta idea de que la naturaleza tiene un valor intrínseco por sí mismo; y los ecomarxismos, que están mucho más cercanos a la idea de que sí, la naturaleza es importante, pero nosotros interactuamos con la naturaleza a través del metabolismo social, y eso significa que es una naturaleza histórica situada y bueno, no universal. Estas 3 tendencias son herederas de manera transversal de las visiones descritas en la tabla A y abarcan una importante serie de subcorrientes, y bueno, son muchísimas. Entonces,
Entonces, estos resultados evidencian que el espectro de los ecologismos es amplio. Desde el punto de vista de las ideas políticas, abarca desde posturas afines al socialismo a otras funcionales al neoliberalismo. Incluso podemos decir aquí al fascismo, ¿no? Hay ecofascismos que consideran que una desviación de ciertas ideas malthusianas que debe reducirse en la población humana, porque somos muchos y eso significa que estamos alterando la naturaleza. Son visiones fascistas, obviamente, y existen, por ejemplo, otras visiones dentro del ecomarxismo que combaten eso y dicen los problemas son otros, nosotros siempre interactuamos con la naturaleza, pero podemos interactuar de otra forma con nuestros entornos físicos para llegar a los fines del socialismo, por ejemplo. Y esto lo podemos ver ya en cuestiones muy concretas, ¿no? Ahora que fue la pandemia, esos pensamientos en el sentido de que la naturaleza se está recuperando, ¿no? Con los seres humanos no están interactuando, pero como decir, es una versión que parte de esta distinción entre ser humano y naturaleza, entre sociedad y naturaleza, ¿no? O esta visión de que se le dio un respiro a la naturaleza, o esta cuestión de nosotros somos el virus, ¿no? Entonces, que plantea que el ser humano es el problema, y entonces esa es una visión que también parte de esta ahistoricidad del ser humano, ¿no? El ser humano no es una naturaleza inmutable, ¿no? Sino podríamos caer precisamente en el supremacismo de pensar que hay naturalezas inmutables, y entonces no podemos nosotros modificar nuestras propias condiciones. Estaríamos determinados absolutamente. Entonces esta noción de que nosotros somos el virus olvida la parte que sí señalan los ecomarxismos, en el sentido de que el ser humano se ha organizado de forma distinta y ha habido distintos metabolismos sociales. Es decir, claramente las comunidades precapitalistas indígenas, si bien tenían una relación también con la naturaleza, no producía este tipo de destrucción ambiental. Entonces no es de que el ser humano sea el virus, sino que esta sociedad en específico, organizada en torno al modelo capitalista de producción, es o el capitalista o el capitalismo es el virus. Entonces espero que las categorías aquí identificadas constituyan un marco útil para analizar el ecologismo. Y bueno, ya viene aquí la tabla, ¿no? El naturalismo moderno, que bueno, aquí partimos de que estamos todos inmersos en esta gran visión, con estas dos separaciones, en el dialéctico y el bipolar, con estas dimensiones, ¿no? Que sirven para la clasificación, la ontológica, con qué lentes vemos, la ética, que es lo que la visión normativa de lo que debe ser, la metafísica sobre los límites de la naturaleza, tiene límites, o no, esos límites los consideramos trascendentes, es decir, no podemos intervenir en ellos, pero en la medida de que nosotros podemos modificar esos límites, ¿no? Claro que eso pues, puede darse en diversos sentidos, pero también se pueden intentar superar esos límites bajo el capitalismo o bajo otra visión, otro pensamiento. Y la limitación a la acción humana, ¿no? ¿Qué tanto podemos intervenir? La social construccionista, sí existen límites, pero podemos intervenir. La conservadora, existen características inalterables y universales que limitan la acción natural. Y la tecnocentrista, que sí existen límites, sí considera que existen límites, pero podemos superarlos por medio de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y son los que creen que, por eso aquí dicen, hay una visión tecnocentrista realista y otra de cornucopias. Es decir, que como si la naturaleza podemos encontrar la forma de que siempre nos provea de la misma capacidad productiva que tenemos en este momento, lo cual pues es parte de la emergencia de la eficiencia. O sea, la naturaleza, o sea, sí hay pues ciertos límites, ¿no? De ciertos modos de producción. Es decir, el petróleo en algún momento se va a acabar, eso es un límite que impone eso, ¿no? Esa naturaleza en específico. Y bueno, eso genera estas grandes corrientes, ¿no? Los ecomarxismos, los conservacionismos o los ecologismos liberales. Y en los ecologismos liberales están estas ideas sobre la gobernanza, el desarrollo sostenible, ¿no? Tiene que ver con la forma en la que desde el gobierno de la ciudad se implementan, es la visión de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Nacional, por ejemplo, de
que es posible congeniar la producción capitalista de producción sin límites con el medio ambiente cuando tenemos emociones pues, que chocan entre sí mismos, ¿no? Y bueno, ya tendríamos que hacer otra sesión o otros textos para hablar de cada una de estas visiones del ecologismo, pero con eso terminaría esta charla. Espero que haya podido claro que sirva para nuestro círculo de lectura de la ciencia, ¿no? Gracias y saludos.